debate de la actualidad. Nos acompaña el intendente de Pilar, Federico Achával, el diputado Juan Marino, Enrique Zuleta y además aquí un representante de los productores pequeños, ¿no? Porque aquí hoy estuvieron haciendo en Plaza de Mayo un gran verdurazo en contra de la protesta Nahuel Levalli, que, bueno, vienen desde hace mucho tiempo, ¿no?, luchando para encontrar un lugar y un reconocimiento a su laburo. Federico, buenas noches. ¿Qué análisis realizás de este paro de un sector del campo a 60 días del gobierno de Alberto Fernández? La verdad que creo que hay, no solamente lo del paro del sector del campo, viendo un poco el programa y cómo viene, hay claramente dos modelos distintos. Por un lado tenemos un lugar más conservador, neoliberal, que claramente ha excluido a la gran mayoría de los argentinos, y por el otro lado tenemos un modelo como el de Alberto Fernández, que en el día de hoy, por ejemplo, anunciaba 270 medicamentos gratuitos para todos los jubilados en la Argentina. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Realmente creo que hay una visión por parte del nuevo gobierno de tratar de defender a las grandes mayorías, y eso exige un pacto social y fraterno entre todos, en el que obviamente se plantea la necesidad de que algunos aporten más. Bueno, evidentemente esos que tienen que aportar un poco más no se dan cuenta que el otro modelo dejó 50% de los chicos en la Argentina abajo de la línea de la pobreza. Ahora, un sector que daría la impresión que no le importa ni ese dato, ni la desocupación, ni el industricidio, ni el quiebre de las pymes. Que ustedes ahora se están haciendo, por ejemplo, vos con el parque industrial que estás intentando reactivar en Pilar, que lo dejaron también sin industrias. Creo que uno tiene que ser consciente que lo que nos dejaron es grave en términos sociales, en términos estructurales, en términos de industria, de trabajo, y creo que en estos últimos 90 días nos hemos dado clara cuenta de la profundidad de la gravedad del modelo neoliberal que representó Cambiemos. Ahora, lo cierto es que todos los días hay que tomar decisiones tratando de solidarizarnos con un pueblo que está sufriendo. El planteo que hace Alberto Fernández de zanjar la herida del hambre es un planteo profundo que se ve en los municipios como en Pilar. Nosotros, con la oportunidad de entregar la tarjeta alimentaria a más de 12.700 personas, vimos cómo poco a poco las madres y los padres que sufrían por no poder llenar la heladera, hoy tenían una alternativa, un paliativo. Ahora, eso también al mismo momento reactiva un poco el comercio local, el comercio de proximidad, genera oportunidad de empleo. No es automático. No, ahora obvio. sí, como bien dice Alberto Fernández, es necesario un pacto social en donde haya por lo menos algunos puntos en común. Juan, ¿qué análisis realiza este paro de un sector del campo? No, primero déjame reivindicar el paro internacional de mujeres y disidencias y la marcha extraordinaria del Congreso del día de ayer. Y después también señalar que hoy como Partido Piquetero estuvimos acompañando una marcha que convocó la Tupac al Congreso por la libertad de Milagro, de todas y todos los presos políticos y por la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Te encontraste con Patricia Bullrich. Estaba del otro lado, exactamente. ¿No te corrió? No, esta vez no. Bueno, Eso pasaba antes. esta vez estuvieron juntos en un piquete. De lados distintos, de lados enfrentados. Mirá vos lo que es la historia. No, por suerte hoy no se pudo dar el lujo de reprimirnos como hacía antes. Por eso digo, ¿no? No, me parece que la dirigencia del campo equivoca el diagnóstico, porque en este país hubo una elección, el año pasado el pueblo votó y quienes defendemos que haya impuestos y quienes defendemos que los que tienen más pongan más, ganamos las elecciones. Los antiimpuestos hundieron al país, fracasaron, perdieron la elección y se fueron poniendo impuestos, que fue lo que hizo Mauricio Macri. Entonces, acá creo que hay una discusión, ¿no? Porque ellos te dicen, no tiene que haber impuestos, tiene que haber recuperación económica. Bueno, pero no podemos esperar a la recuperación económica. Tenemos tierra arrasada, hay emergencia en todos los planos, hay un contexto de colapso del capital, como vimos ayer con la caída de las bolsas en todo el mundo y el precio del petróleo. Entonces, en ese contexto, los impuestos son el precio de la civilización. Acá lo que hay que hacer es parar la caída, hay que parar la caída, y para parar la caída es necesaria una política de solidaridad social, donde lo que tienen más aporten más, para poder enfrentar la crisis y para poder combatir el hambre, que es el eje del gobierno nacional. Entonces me parece que, por lo tanto, está muy equivocada la dirigencia del campo cuando hace lo que hace. Están fallando mucho.
el diagnóstico, incluso para el propio campo, porque la medida del gobierno... Pero me parece que han quedado muy aislados. mal parados y aislados. Bueno, pero porque la medida del Parece gobierno... que es un fracaso ya el segundo día. Liniers se mueve, Puerto de Rosario 4.000 y pico entraron hoy nuevamente, se forzaron piquetes para evitar que lleguen. Parece que han quedado muy aislados, ¿no? Es muy al que desnudo. la medida del gobierno beneficia a todo un sector del campo que es el que más está sufriendo con la segmentación y el criterio redistributivo y equitativo. Entonces acá lo que hay que hacer, lo que todo el país tiene que hacer, me parece, es contribuir cada cual desde su lugar a apoyar todas las medidas de emergencia para enfrentar las urgencias que tiene el país y, en segundo lugar, también a apoyar las negociaciones de la deuda para que se resuelva la deuda insostenible y salgamos de la crisis macrista. En Nahuel, ustedes que vienen batallando desde hace tiempo, pequeños productores, la pelean, hoy hicieron un verdurazo, vienen haciendo muchos. ¿Cómo ves esto, esta contradicción con los grandes pools de soja que defienden un puntito más, un puntito menos? Y bueno, el verdurazo de hoy tuvo que ver con eso, fue en contraposición del lockout patronal. Nosotros hoy, además de salir a plantear las reivindicaciones históricas que planteamos, como el acceso a la tierra, la transformación del modelo, hoy particularmente lo que hicimos fue intervenir en un momento en que la sociedad, para nosotros, lo que se discute son un modelo distinto de país, ¿no? No solamente si 3 puntos de porcentaje a la soja o no, porque cuando la dirigencia del campo, que además es la dirigencia de un sector del campo y de un sector ínfimo que ni siquiera sus bases tampoco respetaron el llamado del lockout, sino hoy ni Liniers ni Rosario estarían como están. Entonces hay una dirigencia que quiso extorsionar mediante un paro que no sucedió, un lockout patronal que no sucedió, y apelando a los sentimientos más miserables de la sociedad, ¿no? Que tienen que ver con defender los privilegios de quienes más tienen. Cuando hay una discusión, como decía Damián recién, hay una discusión sobre si entre todos y todas vamos a sacar adelante, y nosotros hoy hicimos lo que nos tocaba, como lo vinimos haciendo todos estos años, que fue salir a marcar la cancha y decir, primero, no hay un solo campo, ¿sí? Creo que es eso algo que todos y todas tenemos que entender y tenemos que asumir, y también la dirigencia política y el gobierno tiene que entender que no puede interlocutar siempre con una mesa de enlace el único propósito de su conformación es defender los intereses de las patronales. Cuando tenés un montón de sectores de medianos y pequeños productores que laburan y que garantizan alimentos y también producción para la exportación todos los días, que son entre el 70 y el 80%, que necesitan políticas activas y que hoy fueron los que salimos a bancar. Bueno, no ese es el modelo de país que queremos, sino un país solidario al cual nosotros aportamos todos los días. Enrique, ¿cómo estás viendo esto? Y bueno, las intervenciones que acabamos de escuchar nos plantean el gran problema. El gran problema es el problema político. Y el político no es el discurso político, el relato, ni los modelos. El problema es qué vamos a hacer con una democracia compleja. Porque el problema no es la violencia, ni la pobreza, ni la desigualdad. El problema es la complejidad. O sea, son sociedades complejas, con fenómenos económicos complejos, que desafían la capacidad para incluir, para participar, para representar. Entonces, él dice, por ejemplo, bueno, ganamos las elecciones, así que el que perdió se acomoda. No, no va a pasar eso. Debería pasar, no va a pasar. Y él dice, bueno, tenemos que llegar, marcar el terreno y esperar. Ahora, si el gobierno cree que desde su mayoría electoral va a convocar a la sociedad, y la sociedad son las corporaciones tienen una contextura y una lógica, y no te podés quejar de eso. Vos decís que si vos decís, vengan los empresarios, llamás a la UIA, bueno, lo más probable es que dejes afuera el 99,99 de los grandes, de los chicos, de los que producen, de los que no producen, todo el mundo queda afuera, queda la Unión Industrial Argentina. Vos llamás a los trabajadores y llamás a la CGT, te tenés que preguntar cuál de las 4 CGT o cuál de las 5 organizaciones sindicales importantes, representativas, participativas. Entonces tenemos un problema de definición de cómo se van a hacer las cosas. Han pasado 90 días. ¿Y eso qué implica? Hay que hacer un esfuerzo político muchísimo mayor que ganar elecciones. Y ese es el gran desafío. Y eso requiere paciencia. ¿No lo ves al presidente tratando de hacer ese esfuerzo? Es la mejor figura que hemos tenido en muchísimos años. Alberto Fernández ya lo demostró en el 2003. Es un hombre que innovó muchísimo. Es verdad que tenía en ese momento a Néstor Kirchner de presidente y a la Baña de ministro, y había 20 o 30 personalidades que hoy
están todas unidas, pero en aquel momento no estaban tan unidas. Y muchos de ellos no eran peronistas incluso. Fue un gobierno muy transversal. Terminó con 6 gobernadores radicales y con Kirchner-Cobos. La transversalidad fue el instrumento de Néstor Kirchner en aquel momento. No puede reproducirse ese mecanismo porque es otra sociedad, son otros partidos, son otros dirigentes, pero requiere una innovación de las características que tuvieron Néstor Kirchner y Alberto Fernández en el 2003. Y eso no vale repetirlo. No puede decir, voy a buscar los superávit gemelos, voy a arreglar la deuda, y cuando tenga arreglada la deuda vendrán los brotes verdes, y vamos a dejar ir tranquilamente, vamos a ponerle dinero en el bolsillo a la gente, va a empezar de a poquito. Eso no, eso fue una vez. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar todos es cómo hacemos para desarrollar instrumentos políticos de la calidad y de la audacia que tuvimos en el 2003 para poder movilizar nuevamente a la sociedad argentina. Ahora retomamos, Enrique, le voy a preguntar a los dirigentes políticos porque es interesante lo que plantea Enrique Zuleta para una discusión de un momento clave del gobierno de Alberto Fernández. Decía Brotes Verdes, Enrique, esta noche en Brotes Verdes aquí en C5N va a estar Roberto Labaña, hace mucho tiempo que no habla, en este momento del mundo convulsionado económica por el coronavirus, siempre viene bien escuchar la opinión de Roberto Labaña a partir de las 22 con justamente Alejandro Berkovich en Brotes Verdes. Pausa y ya volvemos.